por qué llama tanto la atención este tema? Para esto les voy a ir pidiendo, si ustedes son tan amables, un poquito más adelante vamos a tener una pequeña actividad, algo que me gustaría ahí su retroalimentación. Para esto les voy a comentar, yo sé que muchos de ustedes se trata de psicoterapeutas muy profesionales, muy sensibles, muy formados en todos los aspectos. Si ustedes escanean ahí ese código QR, así como escanean el menú de un restaurante, ¿no? O si se meten a menti.com, si están en su computadora e introducen ese código, les va a arrojar una diapositiva y esa diapositiva les va a hacer una pregunta. Esa pregunta está dirigida a su yo más silvestre, ¿no? O sea, a ese niño o a ese joven que tuvimos esta educación en casa donde nos enseñaron ciertas cosas y que, bueno, crecemos y nos hacemos muchos de aquí psicoterapeutas o profesionales de otras áreas muy sensibles, pero les pido que no sea ese psicoterapeuta tan sensible quien conteste esa pregunta, sino que sea esa versión más silvestre de ustedes, ¿no? Con el fin de que podamos ahí desenmarañar algunas circunstancias, ¿no? Porque si vamos a hablar de adicciones y vamos a hablar de género, tenemos que entender entonces que el género es, sin duda alguna, un factor que es muy importante y que incide directamente en la salud de todas las personas, ¿no? A pesar de esto, a pesar de esta importancia tan grande que tiene, a esta variable no se le ha dado mucha importancia en el momento del desarrollo de esquemas preventivos, de esquemas diagnósticos, de esquemas terapéuticos de ningún tipo. Actualmente en México, yo sé que nos visitan de muchas partes del mundo, hoy día hay varias personas de Sudamérica, entonces yo me imagino que esto lo podemos traspolar a muchos países, ¿no? Donde existe muy poca sensibilidad para aplicar un enfoque de género a los programas de prevención, a los programas de intervención, y por ese motivo las mujeres y las personas de la diversidad sexogenérica ha aumentado a todas las factores que ya los hacen poblaciones con ciertas vulnerabilidades, pues les agregamos una más, ¿no? Que es a veces tenerlos un poquito en el olvido y no tener estas consideraciones con ellos. Además de los muy importantes costos de todos tipos que tiene los trastornos por consumo de sustancias y las conductas ahí de consumos, digamos, no tan saludables, ¿no? También son una causa muy importante de muchos problemas familiares, ¿no? Esto incluye divorcio, incluye la separación, incluye la violencia marital, el abuso infantil, dificultades emocionales de adaptación en niños, que son estas experiencias traumáticas en la infancia que probablemente después nos den adultos que van a tener probablemente alguna cuestión ahí de consumo de sustancias o algo por el estilo, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, espero que hayan podido todos escanear este código. Un poquito más adelante vamos a regresar a esto. Pero bueno, entonces entendiendo por género, no podemos hablar de género y no hablar de los famosísimos mandatos de género. ¿Y por qué es importante hablar de los mandatos de género cuando hablamos también de adicciones? Porque vamos a ver un poquito más adelante cómo todos estos mandatos los vamos a ver expresados en los contextos de consumo de sustancias, ¿no? O sea, tenemos estos mandatos de género en los hombres, ¿no? Donde tenemos que ser poderosos, tenemos que tener esta búsqueda de poder adquisitivo, de poder económico, ¿no? Ser trabajadores y todas estas cuestiones. Y tenemos otros mandatos de género que hemos definido para la población de mujeres, ¿no? Donde les decimos que ellas tienen que ser mamás, que tienen que tener bebés, ¿no? Que ellas van a ser las cuidadoras en el hogar, que van a ser quienes se van a encargar de que todos estemos bien, tienen que estar siempre buscando el amor imposible, ¿no? Tienen que estar preocupadas por la moda, tienen que estar preocupadas por estar delgadas, tienen que estar preocupadas por un sinfín de cosas, por casarse, por supuesto, ¿no? Porque las mujeres que se casan, pues están de alguna manera incompletas, por supuesto, todo esto muy entre comillas, ¿no? Entonces, a la hora que evaluamos estos mandatos de género, vemos que hay ciertas poblaciones que las vamos a tener pues en una condición de constante vulneración o de constante opresión. Les voy a mostrar esta imagencita que tenemos por aquí, que es la matriz de privilegio y opresión, ¿no? Y entonces podemos ahí analizar un sinfín de variables y vamos a ver una parte que tiene cierto privilegio y una parte que está oprimida, ¿no? Entonces, pues, cuando hablamos de género, ¿no? Hablamos de este binarismo de género, donde ser más cosa, identificarse como masculino o femenino o identificar esos dos géneros es lo correcto o es lo que nos privilegia, ¿no? Y tener cualquier
desviación en este sentido, es decir, pensar en el sexo no binario, pues nos pone en una condición de vulnerabilidad, ¿no? Ya más, más hablando del androcentrismo, pues ser hombre o tener un género más bien masculino, nos pone encima del género femenino, que tiene como sus propias vulnerabilidades o estas condiciones con las que nada más por nacer y pertenecer o identificarse con este género nos pone en una posición de vulnerabilidad, ¿no? La raza blanca sobre las personas de color, las razas europeas contra las no europeas, las personas de la diversidad sexual, ¿no? En contra de la heteronormatividad, ¿no? Y, en fin, así podemos irnos y tratar de pensar en mucha de la población que nosotros atendemos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Y cuántas de estas personas que nosotros atendemos no responden a una o a más de una de estas condiciones de opresión. Y muchas veces no lo tenemos en consideración. Y no solamente no nosotros como terapeutas o no nosotros como profesionales de la salud, sino tenemos que pensar en el desarrollo de los programas que están dirigidos hacia estas poblaciones, porque vamos a ver que muchas veces cuando la gente llega, les aplicamos los mismos programas a unos que a otros, sin tener en cuenta estas consideraciones. Y si no es por la propia sensibilidad del terapeuta, todas estas condiciones de opresión pueden pasar desapercibidas para nosotros. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de todas estas cuestiones de privilegio y opresión, tenemos que tener en cuenta varias consideraciones, ¿no? Entre ellas que tenemos que tener en consideración las condiciones y las necesidades de las mujeres y de las personas que pertenecen al no binarismo, ¿no? Tenemos que reconocer estas relaciones de poder, de privilegios, de discriminaciones y de violencias que están asociadas a todas estas cuestiones de vulnerabilidad, identificar sus causas y, por supuesto, actuar en consecuencia de, ¿no? Tenemos que cuestionar la naturalización de la división binaria de género y su jerarquización, así como la heteronormatividad, ¿no? Si no estamos muy familiarizados con el término, cuando hablamos de heteronormatividad, hablamos de que lo normal es ser heterosexual y lo no normal o lo anormal es pertenecer a cualquier otra cuestión de diversidad, ¿no? Entonces, si somos heterosexuales, somos normales y está bien, y si no, entonces algo está mal con nosotros, ¿no? Por supuesto, todo esto entre comillas, siempre. Visibilizar a las mujeres y a sus experiencias, así como poner en valor los rasgos que tradicionalmente se han asociado a la feminidad, y como hablábamos de estos mandatos de género, realmente se siguen aplicando, siguen siendo vigentes, siguen siendo importantes para la vida actual tener estas consideraciones, o ya tendríamos que empezar a modificar un poco la forma en la que construimos estas ideas alrededor del género, ¿no? Tenemos que diseñar acciones orientadas a la transformación social en clave feminista sin perpetuar estereotipos y opresiones, y además hablar de transversalidad, es decir, que esto lo tenemos que hacer desde todos los enfoques. Obviamente aquí el que nos cruje a nosotros es desde el enfoque de la prevención y la intervención en adicciones, pero lo tenemos que tratar de aplicar en todos los aspectos de la vida, ¿sale? Así como la mirada interseccional, es decir, por parte de todos los servicios, ¿no? Ahora, hace un ratito les puse por ahí una actividad que no sé si ya tuvieron por ahí la oportunidad de poder responder, pero luego de repente estas diapositivas que uno espera que funcionen aquí en la computadora, no lo hacen en la manera que uno espera. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir la pantalla en donde en teoría vamos a ver qué fue lo que ustedes me hicieron el favor de responder, estas ideas que ustedes nos pusieron. Van a dejar de ver mi pantalla un segundo. Y entonces, si me lo permiten. Listo, a ver, denme un segundito. Ahorita les vuelvo a compartir la pantalla, ¿eh? Ahora sí, deben estar viendo ahí la diapositiva. Y entonces, esto fue lo que ustedes dijeron.
¿no? O sea, cuando ustedes hicieron esta reflexión y entonces pensamos en una mujer adicta, ¿no? O sea, cuando utilizamos este lenguaje, ¿qué fue lo que nos vino a la mente, no? Nos vino a la mente ahí cuestiones de embarazos tempranos, embarazos no deseados, que es una sinvergüenza, que es una mala madre, que es una drogada, una adicta, que es una persona con soledad, que es una enferma, viciosa, ¿no? Perezosa, que no tiene voluntad, que seguramente tiene problemas familiares, que puede ser una prostituta, ¿no? Una ratera, ¿no? O sea, vean nada más estos términos tan fuertes, y estos términos están asociados directamente a una palabra, que es esta palabra que está aquí, ¿no? Entonces vean ahí la importancia tan importante que tiene el ser muy conscientes del lenguaje que nosotros utilizamos, y que una de las primeras cosas que tenemos nosotros que hacer es modificar el lenguaje que nosotros utilizamos dentro del consultorio, el lenguaje que nosotros utilizamos como educadores, el lenguaje que nosotros utilizamos como comunicadores y como pues los expertos en el tema, ¿no? Los expertos en el tema de las adicciones. Voy a regresar a compartirles, ahora sí, la presentación de PowerPoint. Nada más permítanme un segundito para volverlo a poner. Permítanme, ¿eh? Ok, parece que ya lo tenemos por aquí. Ok, ya deberían estar viendo en muy breve nuevamente ahí la diapositiva que teníamos por ahí antes. Y perdón, qué pena que me haya tenido que cambiar. Idealmente esto debería de haberse reflejado aquí mismo sin tener que yo salirme de la presentación, pero bueno, tristemente no fue así. Entonces, regresando al tema. ¿Qué es lo que nosotros encontramos cuando tratamos de analizar cómo se ha comportado el consumo de sustancias en la población, y hablando un poquito más específicamente de las mujeres? Aquí les presento este comparativo, en donde hice un análisis de cómo se había comportado el consumo de sustancias que nos había reportado la penúltima encuesta nacional grande que teníamos, que era la ENA 2011, la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, en comparación con los resultados obtenidos en la ENCODAT 2016-2017. La ENCODAT es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Estamos hablando de 2016-2017, estamos hablando de hace 6 años, 5 años. Entonces, estos resultados tenemos que pensar que ya pudieron haberse modificado también. Entonces, vean nada más en la gráfica de la izquierda cómo nos vemos reflejados el consumo de alcohol en la población de mujeres de 12 a 65 años en México. Tenemos consumo en el último mes un aumento del 20%, el consumo excesivo en el último año el 50% más, ¿no? El consumo excesivo en el último mes aumentó un 250%, y el consumo diario es un 700% más grande. Este número es 7 veces más grande que el anterior. Estos datos son muy alarmantes, así como cuando lo analizamos específicamente en la población de mujeres adolescentes, mujeres de 12 a 17 años. Nosotros podemos ver con ellas que el consumo excesivo en el último año de alcohol aumentó un 70%, el consumo excesivo en el último mes se triplicó, el consumo diario, de ser algo que no existía, no tenemos mujeres que hubieran reportado consumir alcohol diariamente, aumentó al 2.7%. Esto es muy alarmante. Y los consumos consuetudinarios, que son estos consumos de más de 4 tragos estándar en un periodo breve de tiempo, aumentaron en un casi 1000%, ¿no? Son números 10 veces mayores. Estos datos son muy alarmantes, nos hacen ver que los consumos de sustancias en las mujeres están incrementando de manera muy alarmante. Insisto, esto lo estamos viendo hace 5 años. ¿Qué pasaría si tuviéramos ya una encuesta más reciente, una encuesta al día de hoy, post pandemia, ¿no? Que sabemos que la pandemia trajo ahí muchos estragos a la salud mental de las mujeres. Estos datos ahí se los presento nada más para que los vean. Y hablando de la salud mental de las mujeres, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de consumo de sustancias y cuando hablamos de trastornos
a la salud mental, hablamos entonces de la famosísima patología dual, ¿sale? Como sabemos, la patología dual nos aumenta el riesgo de enfermedades, nos aumenta el riesgo de lesiones y nos preocupa por una de las asociaciones más peligrosas que existen, que es la presencia de un trastorno por consumo de alcohol con un trastorno depresivo que nos aumenta los riesgos de conductas suicidas de manera muy importante. Sabemos que los trastornos depresivos son más comunes en las mujeres que en los hombres en una relación de 2 a 1 y que cualquier trastorno por consumo de sustancias en las mujeres se puede mezclar con estos principales trastornos de la salud mental, que son los que más comúnmente encontramos. Encontramos los trastornos de ansiedad, el trastorno bipolar, trastornos de la conducta alimentaria y trastornos por estrés postraumático, que nos traen muchos riesgos aumentados a la salud que no encontraríamos en la población que, por supuesto, no tiene consumo de sustancias. Además, todo esto es muy importante cuando consideramos que pues tenemos una brecha de tratamiento importantísima, ¿no? La brecha de tratamiento para los trastornos afectivos, para los trastornos de ansiedad y para los trastornos por consumo de sustancia graves en adultos en América Latina es del 73.5%, es decir, estamos atendiendo muy poco de lo que deberíamos atender. Y esto en las mujeres es todavía más importante. ¿Por qué? Porque existen diferencias neurobiológicas, o sea, diferencias en la constitución neurológica, diferencias en la constitución cerebral y la forma en la que las sustancias se comportan en las mujeres que en los hombres. Y eso se debe a muchas cuestiones que van mucho más allá de simplemente el género, sino que ya son asociadas directamente con el sexo, por ejemplo, ¿no? O sea, si bien sabemos que los hombres y las mujeres consumen las mismas sustancias, no lo hacen de la misma manera, no lo hacen bajo los mismos patrones. Existen diferencias clave en cuanto al inicio de los consumos, los motivos por los cuales continúan con el consumo y también los motivos por los cuales recaen. De acuerdo con el EMCDDA, que es el Observatorio de Drogas Europeo, las mujeres tienden a desarrollar trastornos por consumos relacionados con sustancias psicoactivas que son de prescripción, como, o sea, sustancias estimulantes, ¿no? O algunos sedantes hipnóticos o tranquilizantes, mientras que los hombres tienen una mayor tendencia para desarrollar trastornos por consumo de sustancias ilegales, ¿no? O sea, cocaína, heroína, etcétera, etcétera. Vamos a ver que hay una cuestión de género asociada a esto y ahorita vamos a ver exactamente por dónde va esto. Las mujeres han demostrado que tienen una mucha mayor vulnerabilidad para desarrollar trastornos por uso de sustancias como la cocaína, ¿no? Como las anfetaminas, como opioides, como cannabinoides, los desarrollan de manera muy distinta. Y esto se debe a diferentes mecanismos que han descrito ya muchos autores, ¿no? O sea, entre ellos que hay diferencias intrínsecas en cuanto a la organización cerebral y los efectos activadores de las hormonas sexuales que se encuentran circulantes, que hay efectos potenciadores de los estrógenos y atenuadores de la progesterona en los sistemas de recompensa cerebral, que como muchos sabemos son los que pueden tener una muy fuerte influencia en el desarrollo de trastornos por consumo de sustancias. Perdón, ahí se me fue la diapositiva. Sabemos también que existen interacciones entre estrógenos y péptidos opioides endógenos con el eje hipotálamo hipófisis gónada que nos puede tener efectos directos sobre la neurotransmisión dopaminérgica, que también tiene que ver con los centros de recompensa. Y esto es bien importante, la severidad del síndrome de abstinencia suele tener muchas diferencias entre la fase lútea y la fase folicular del ciclo menstrual. Es decir, a una mujer, la misma mujer que tiene el mismo trastorno, no le va igual si deja de consumir en la primera mitad de su ciclo menstrual que si deja de consumir durante la segunda mitad de su ciclo menstrual. Es decir, tenemos ahí varios factores que nos pueden afectar de alguna manera, que nos pueden ahí tener un efecto muy interesante sobre las probabilidades que tiene una persona, por ejemplo, para dejar de consumir. Tenemos que escoger el momento ideal, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos ponemos a ver y nos ponemos a revisar la literatura en cuanto a qué es lo que nosotros habitualmente encontramos, qué es lo que habitualmente se describe con los consumos de sustancias en las mujeres, vamos a ver que toda esta literatura internacional que es muy especializada en el tema, parece coincidir en que las mujeres tienen más dificultades
para acceder y continuar en los programas de tratamiento, a diferencia de los hombres, ¿no? Y esto tiene que ver con factores relacionados con los propios programas de tratamiento, de intervención, preventivos, y por el entorno personal, social y cultural que tienen las usuarias mujeres, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a revisar un poquito más minuciosamente estos trabajos, vamos a encontrar una serie de características que se encuentran asociadas a las circunstancias de consumo, y estas cosas las van a encontrar prácticamente en cada uno de los artículos que lean, ¿no? O sea, donde los roles de género se manifiestan en los contextos de consumo, o sea, estas diferencias entre las mujeres y hombres que están presentes en la sociedad y que están presentes con los mandatos de género, nos vamos a encontrar reflejados en los consumos y en los patrones de consumo. Vamos a encontrar que es muy frecuente que el inicio de consumo de cualquier sustancia se produzca con usuarios varones, ¿no? O sea, y no necesariamente desde una relación sentimental. Puede ser algún familiar hombre o puede ser simplemente un amigo, pero vamos a encontrar que es mucho más común que las mujeres nos refieran que empezaron a consumir o que aumentaron su consumo relacionándose con otro varón que era consumidor de la sustancia que ellas consumen. Vamos a encontrar que las mujeres con trastornos por consumo de sustancias o con consumos problemáticos pueden haber vivido abusos físicos, abusos sexuales en la infancia, es decir, antes de iniciarse en el consumo, o pueden ser víctimas de este tipo de violencias en el momento en el que los están viviendo, ¿no? O las dos, o sea, puede ser que toda su vida hayan sido violentadas, porque ya sabemos que para esto no hay tiempos, ¿no? Y tenemos ahí cuestiones muy interesantes en cuanto a estas situaciones de violencia que viven las mujeres, ¿no? Vamos a encontrar que la valoración social de las mujeres que tienen problemas de consumo de sustancias en comparación con los varones es mucho más negativa, ¿no? Es decir, las mujeres suelen ser más estigmatizadas. El consumo por parte de una mujer suele tener una mayor cuestión de culpa que en la cuestión de los hombres, ¿no? O sea, las vemos peor, las hacemos menos, les reclamamos más que sean consumidoras en comparación a cuando lo hacen los hombres, ¿sale? Vamos a ver que también tenemos una mayor prevalencia de trastornos de la salud mental, trastornos psicológicos, trastornos psiquiátricos, es decir, hay una mayor prevalencia de esta patología dual que estábamos mencionando hace unos momentos, y vamos a ver también que en muchos casos las mujeres que son consumidoras tienen poca experiencia laboral, están de alguna manera desempleadas o ocupan puestos de trabajos con ingresos muy bajos, y esto las lleva a depender económicamente de sus parejas. Entonces, aunado a la violencia sexual, a las agresiones físicas, etcétera, etcétera, muchas veces también son víctimas de violencia económica, ¿no? Por parte de sus parejas o por parte de sus padres. Y también vamos a ver que muchas de ellas son amas de casa, son madres que son responsables del cuidado de sus hijos, son responsables de la crianza de sus hijos y que no tienen ninguna especie de apoyo. Y muchas veces suelen experimentar estas cuestiones de aislamiento social, ¿no? ¿Por qué? Porque al no poderlo decir por temor a ser juzgadas, viven todo este proceso completamente aisladas de su grupo de apoyo, ¿no? Del que podría por lo menos ser su grupo de apoyo. Ahora, estas mujeres consumen por una diversidad de motivos que ustedes podrán ver algunos de estos y me dirán, muchos de ellos se parecen a los hombres. Sí, sí, por supuesto. Pero hay algunos de ellos que son muy particulares, ¿no? Entre ellos este cansancio por el doble papel que juegan las mujeres. ¿Por qué? Porque dentro de los mandatos de géneros, ahí remontándonos a una de nuestras primeras diapositivas, nos indican que la encargada del hogar es la mujer, ¿no? Y eso es una cuestión que sigue siendo muy vigente, es una cuestión que sigue siendo muy de muchas culturas y también muy de la cultura también latinoamericana. Entonces, ahora ya los sueldos no alcanzan en casa, ¿no? O sea, ya no hay hogar que pueda ser mantenido por un solo sueldo, y entonces el hombre y la mujer trabajan pensando en una pareja heterosexual o de cualquier manera, pero ahora, aparte de que la mujer tiene que salir a trabajar, también esperamos que cumpla con este doble papel, ¿no? O sea, no solamente sales a trabajar, pero también tienes que llegar y tienes que poner lavadora y tienes que lavar trastes, y tienes que preparar la comida y tienes que hacer todo. Muchas veces
sin el apoyo de la pareja, ¿no? Ella se ve como con esta obligación, porque cuando el hombre lo hace, el hombre ayuda, ¿no? Y qué buena onda, pero de ella se espera, de ella es lo obligado. Y esto sigue siendo muy vigente, a pesar de que cada vez hay más sensibilidad al respecto, esto sigue siendo algo muy vigente. Ahora, es muy importante también esta relación o esta situación donde muchas mujeres asumen responsabilidades adultas tempranas. ¿Por qué? Porque también es muy común que digamos una niña de ya, no sé, 9, 10 años, y de repente a los papás pues tienen un embarazo ahí inesperado, ¿no? Y le sale un niño, pero los dos papás trabajan. Y entonces muchas veces esta niña chiquita o esta preadolescente o adolescente se tiene que quedar a cargo de este bebé, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los papás tienen que salir y los papás tienen que sacar el dinero para que todos puedan comer en casa. Y entonces le endilgamos esta responsabilidad del trabajo de madre, y habitualmente la que se queda con esta responsabilidad no son los hijos varones, habitualmente las que quedan con esta responsabilidad son las hijas mujeres, ¿no? Y entonces, nuevamente, por los mandatos de género, es una responsabilidad adulta que ellas no les correspondía vivir en ese momento de la vida, ¿no? Y que eventualmente suele o puede desencadenar ahí en el desarrollo de alguna especie de trastorno. Por supuesto, la violencia sexual, que las mujeres son y tienden a ser mucho más víctimas de este tipo de violencia que los hombres, ¿no? Y todas las demás que ven por ahí, que podrían ser un poquito más irrelevantes si lo quieren empezar de alguna manera, que todas son importantísimas. Pero bueno, para mencionar estas que son muy especiales o muy particulares en esta población, ¿no? Ahora, también tenemos otras diferencias, tenemos otras cuestiones que son muy importantes, que tienen que ver con la manera en que las sustancias en particular afectan a la población de mujeres a diferencia de la población de hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas de las que las mujeres se pueden enfermar que los hombres no. Cuando tenemos mujeres que consumen tabaco, lo más común es que haya una aparición precoz y una evolución acelerada de la osteoporosis, que aumente la prevalencia de quistes ováricos, de infecciones en las mamas, de cáncer cervicuterino, dismenorrea, que son estas menstruaciones muy dolorosas, discapacitantes, la presencia de miomatosis, endometriosis y otras enfermedades de tipo ginecológico. Es también muy común que produzca un adelanto de la menopausia, y vamos a ver que hay como algunas características muy particulares. Por ejemplo, en el tratamiento de sustitución de nicotina, ya saben esto de los parches o los chicles de nicotina para tratar de dejar de fumar. Las mujeres son mejores metabolizadoras de la nicotina que los hombres. Y por supuesto, como muchos otros medicamentos y como muchos otros estudios, están estandarizados con dosis para hombres. ¿Esto qué quiere decir? A las mujeres, al metabolizar más rápido esta nicotina, las terapias de sustitución suelen ser menos efectivas en las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas metabolizan esta nicotina que les estamos administrando de manera más rápida y entonces tiene un menor efecto en ellas. Tenemos que considerar entonces las mujeres siempre este ajuste de dosis. ¿Por qué? Porque tenemos este efecto relacionado directamente con el sexo. Por eso le puse por ahí una S. Espero que a ustedes no les esté haciendo mucho ruido el granizo que tengo aquí, porque está granizando y se escucha mucho ruido ahí de los hielitos pegando en el vidrio, y yo estoy aquí casi gritando como loco en mi oficina porque yo no me escucho. Espero que ustedes me puedan escuchar adecuadamente, y si no, ahí leo sus comentarios en el chat. Bueno, y tenemos también una menor tendencia a querer dejar de fumar en las mujeres por miedo al aumento de peso, ¿vale? Este es un factor asociado directamente con el género, porque vamos a ver que uno de los mandatos de género de la mujer es estar delgada, ¿no? Es una mujer que no es delgada, no es atractiva. Entonces, las mujeres tienden a querer dejar menos de fumar por eso. La mujer sabe que puede o que debería dejar de fumar, a lo mejor ya sabe que le hace daño, pero dice, no, es que si dejo de fumar voy a engordar. Y entonces por eso se pueden eternizar más en un trastorno por consumo de nicotina, de tabaco. ¿Vale? Esto con respecto al tabaco. Por supuesto, en las otras sustancias tenemos efectos que podríamos considerar, digamos, similares, ¿no? En el alcohol existe un mayor riesgo en las mujeres de sufrir daño hepático, cerebral y cardiovascular por un efecto que le llamamos, que denominamos telescoping, que es que también desarrollan trastornos por consumo más rápido y con menos dosis. Es decir, una mujer tiene que consumir menos tiempo que el hombre, o sea, digamos, a lo largo de los años,
y con dosis menores desarrollan unos trastornos por consumo, que en el caso de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son más eficientes metabolizadores de etanol que las mujeres, ¿no? Produce osteoporosis, produce también cuestiones relacionadas no directamente de la salud de la mujer, pero sí con cuestiones exclusivas de las mujeres, que sería el síndrome de efecto alcohólico, ¿no? O sea, no digo que a las bebidas mujeres les dé, sino que solamente las mujeres pueden transmitirlo a sus productos. Aumenta el riesgo de abortos, de alteraciones ginecológicas y disfunciones sexuales. Aumenta el riesgo de depresión, suicidio, baja autoestima y soledad. Como les decía, la combinación de un trastorno por consumo de alcohol y un trastorno depresivo es peligrosísimo. Aumenta el riesgo de cáncer de mama y el riesgo de embarazo o de infecciones de transmisión sexual. Y no es que el alcohol tenga los bichos, ¿no? Sino que al consumir alcohol podemos incurrir en ciertas conductas de riesgo que nos lleven a este riesgo aumentado, ¿no? De embarazos no deseados o de infecciones de transmisión sexual. En el caso del consumo de cannabis, vamos a encontrar que hay una mayor prevalencia de ataques de pánico y trastornos de ansiedad inducidos por el consumo de la cannabis, que hay trastornos menos severos, pero de aparición más rápida. Estos muy característicos. El que las mujeres generen ya un trastorno por consumo de cannabis se da de manera más rápida que los hombres. A pesar de que los hombres pueden desarrollar trastornos más severos, es decir, que tengan más criterios de dependencia, por llamarlo de alguna manera, las mujeres lo tienden a desarrollar más rápido. Sabemos también que las mujeres tienen una mayor sensibilidad a los efectos de recompensa y de analgesia, y esto puede ser por diferencias en el funcionamiento del sistema endocannabinoide en hombres y mujeres. Entonces también vale redundar que cuando ya se popularice la terapia con derivados cannabinoides, habrá que tener mucho en consideración estos efectos. Me gustaría también aquí dejarles nada más una pequeña diapositiva para que la vean, porque no es el tema de esta plática, pero vale la pena mencionarlo porque existen como todos esta idea de que la marihuana no hace daño como el tabaco, ¿no? Y aquí nada más les dejo esto que publicaron la Asociación Española de Pediatría al respecto de los efectos por exposición intrauterina al cannabis, ¿no? Esto ya sería para una plática de consumo de sustancias durante el embarazo y la lactancia, que no es el tema de hoy, pero solo para que vean que sí tiene efectos, ¿no? Los de la línea de arriba durante el embarazo, los de la línea de abajo si la madre consumió durante la lactancia, ¿no? Y cómo sí podemos llevar a ciertos trastornos con los bebés, con los hijos, ¿no? Si hay un consumo de cannabis durante el embarazo o durante la lactancia. Ahora, hay un impacto muy importante de las benzodiazepinas y otros sedantes hipnóticos que las mujeres consumen de manera más común que los hombres. Sabemos que las mujeres necesitan menor dosis de sedantes que los varones para obtener los mismos efectos terapéuticos. Esto quiere decir que cuando nosotros les damos la dosis que en los hombres consideraríamos como la dosis terapéutica mínima, ellos ya están un poquito sobrepasados y entonces, lejos de tener un mayor efecto terapéutico, lo único que vemos es que experimentan más efectos secundarios, ¿no? Entonces suelen tolerarlos menos, además de, por supuesto, los efectos teratogénicos, es decir, que pueden producir ahí malformaciones en los bebitos, etcétera, etcétera. Ahora, aquí es bien importante cuando hablamos de los estimulantes. Número uno, porque aquí en México tenemos la famosa pandemia del cristal, es decir, el consumo de los estimulantes de tipo anfetamina está aumentando. Hemos reportado, o nos han reportado más bien, muchas cuestiones de consumo de estas sustancias. Y vamos a ver una parte importantísima y que va relacionada con la cuestión de género. Si ustedes ven aquí la grafiquita de la izquierda, vamos a ver los motivadores para el consumo de metanfetaminas y vamos a ver que muchas mujeres las consumen para perder peso, ¿no? Si vemos el resto de los motivadores suele ser por lo menos más o menos igual, ¿no? Vamos a ver que en las mujeres existe esta motivación que en los hombres no existe tanto. Las mujeres consumen metanfetaminas, las mujeres consumen estimulantes porque quieren bajar de peso. Los estimulantes son anorexigénicos, ¿no? Es decir, que quitan el apetito. Y en la búsqueda de esta pérdida de peso, en la búsqueda de esta idea eterna de que tenemos que estar delgadas para ser bonitas, las mujeres pueden llegar a desarrollar trastornos por el consumo de este tipo de sustancias, ¿no? Vemos que son más sensibles a los efectos reforzadores de los estimulantes por la actividad estrogénica en el cerebro, muy probablemente, que hay un mayor efecto de la cocaína en el corazón y en vasos sanguíneos, que hay una menor afectación en la perfusión del lóbulo frontal, y por eso es que las mujeres no se ponen tan violentas cuando consumen estimulantes, a diferencia de los hombres.
¿no? Por ejemplo, los hombres que consumen cocaína suelen presentar conductas muy violentas. ¿Por qué? Porque les disminuye la perfusión en el lóbulo frontal, que va de la mano de las funciones ahí ejecutivas y del control de impulsos, y en las mujeres tienen menor afectación, entonces no tienen estas conductas tan violentas a diferencia de los hombres. Y, bueno, como ya les había mencionado, ¿no? El principal motivador para el uso de estimulantes de tipo anfetamina es la búsqueda de pérdida de peso. Entonces ya vimos todas estas sustancias que tienen efectos muy particulares en las mujeres que muchas veces no los tenemos considerados, y tampoco tenemos consideradas a veces algunas poblaciones que son particularmente vulnerables de estas cuestiones. ¿No? Vamos a ver las mujeres privadas de la libertad, las trabajadoras sexuales, las mujeres embarazadas o que están lactando, y las consumidoras de sustancias intravenosas tienen mayores riesgos y mayores daños asociados con los consumos por la presencia de patología dual, por hacerse más propensas a una infección por por el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, o por virus de hepatitis B, o para ser víctimas de alguna especie de violencia. Entonces, a todas estas personas las tenemos que atender y les tenemos que dar una atención particular, pero también, ¿qué pasa? Que de repente nosotros nos hemos dado cuenta, el tiempo que tuve ahí el privilegio de estar al frente de un CAPA, de uno de nuestros centros de atención primaria en adicciones, yo me daba cuenta que casi todos los pacientes que llegaban al CAPA eran hombres, y de verdad que me empecé a preguntar por qué, porque mucho también de la inspiración de esta plática sale de haber escuchado alguna vez al maestro Raúl Martín del Campo, que seguramente muchos de ustedes conocen, hablar un poquito de este tema. Y entonces hicimos una investigación, nos echamos un clavado ahí en nuestras bases de datos y vimos cómo estaba la demanda de atención. Su servidor tiene aquí el gusto de trabajar en el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, y a través de todos nuestros centros de atención primaria en el estado, que son 34, pues nosotros ahí recibimos los datos de todos ellos, de la cantidad de personas que atendemos. Y vimos que solamente 3 de cada 10 personas atendidas en el sistema CAPA del Estado de México son mujeres. 3 de cada 10. Y de estas 3, ¿no? El 42% de ellas son personas que no son consumidoras de sustancias, es decir, muchas veces llegan al CAPA en calidad de soy la mamá del consumidor, o soy la esposa del consumidor, o la pareja, o la hija, o lo que ustedes gusten y manden. Para esto podríamos pensar entonces que si tomamos el 42% de estas 3 de cada 10, nos quedan como 2 de cada 10, o sea, 1 de cada 5. 1 de cada 5 personas que atendemos en el CAPA es una mujer, ¿no? Muchas de ellas también son referidas por las escuelas porque las encontraron consumiendo alcohol, y las mandan para consejo breve, que aparte es el programa de intervención que predomina. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres no están llegando. Las mujeres que tienen trastornos por consumo de moderados a severos no llegan a pedirnos ayuda. ¿Y por qué no llegan a pedirnos ayuda? Porque existen muchas barreras que se los impiden, y estas barreras son de muchos tipos. Sale la ONU, ya sabe, o la ONU nos dice que de todos los usuarios de consumidores de sustancias a nivel mundial, 1 de cada 3 son mujeres. Esto lo vemos reflejado también en la estadística del CAPA. Sin embargo, solamente 1 de cada 5 mujeres consumidoras reciben tratamiento, y esto también lo vimos en el CAPA. O sea, estos datos que se ven a nivel mundial los vemos representados de manera muy interesante a nivel interno en los CAPA. Esto quiere decir que hay muchísimas barreras para que las mujeres puedan acceder a los tratamientos. Y estas barreras las hay de 3 tipos principalmente, ¿no? Barreras culturales, barreras estructurales y barreras sistémicas. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas barreras culturales que nos están afectando, las cuestiones por consumo, pensamos en que por el estigma asociado al consumo pueden ser reticentes a dar a conocer esta problemática, ¿no? Sabemos que no buscan tratamiento por temor a ser discriminadas o por temor a ser violentadas de alguna manera, porque tienen mucho miedo de perder el apoyo de sus familias, porque sus oportunidades de empleo se ven severamente reducidas, porque ya de por sí tenemos ahí una brecha, y luego le echamos más caldo ahí, pues está muy complicado, ¿no? Aparte de que muchas mujeres tienen miedo de que hagan prejuicios sobre su vida sexual, ¿no? Porque aparte creo que por ahí apareció, ¿no? O sea, asumimos que las mujeres que consumen sustancias son mujeres fáciles, ¿no? Fáciles, por supuesto, entre comillas, y en el aspecto sexual. Entonces,
les da mucho miedo aceptar que son consumidoras porque piensan entonces que cualquier hombre va a poder llegar y poder propasarse con ellas de cualquier manera, ¿no? Vamos a ver que existen barreras estructurales, es decir, que hay muy pocos centros que son realmente especializados para el tratamiento de las mujeres. Vamos a encontrar que hay muchos centros que son exclusivos para mujeres, pero el hecho de que sean exclusivos no los hace especializados, ¿no? O sea, porque yo puedo nada más aceptar mujeres, pero puedo no tener en cuenta todo esto que hemos estado platicando el día de hoy, ¿no? La falta de servicios de guardería, es decir, muchas de ellas son mamás y por mandato de género son las encargadas del cuidado de los hijos. Muchos papás no les aceptan que dejen a los hijos ni 5 minutos con ellos solos, ¿no? O sea, tiene que estar la mamá. Y entonces, si yo tengo que ir, ya no digamos a consulta, ¿no? O sea, si me tengo que ir a internar, ¿no? Si tengo que recibir un tratamiento de tipo residencial, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Quién me los va a cuidar? Si tengo que ir a consulta, ¿quién me los va a cuidar? ¿No? A lo mejor no me los puedo llevar, a lo mejor no tengo para pagar el transporte, a lo mejor son muchos y no puedo andar ahí con toda la tropa. ¿Qué hago con mis hijos para poder yo ir a consulta? ¿No? Muchas mujeres embarazadas reciben perjuicios y muchas violencias por parte del personal sanitario, ¿no? Oye, usted está embarazada, ¿cómo es posible que esto, que fume, le hace daño a su bebé le van a hacer mal, le van a hacer deforme? O sea, por supuesto hay que sensibilizarlas, hay que evitar estos consumos, pero no podemos violentarlas, ¿no? En fin, hay una serie, hay un sinfín de barreras que nos lo impiden. Y entonces, si tenemos todas estas barreras y ya vimos que, por supuesto, tenemos que construir este tipo de centros o adaptar este tipo de centros, tenemos que también diseñar intervenciones que sean específicas para esta población. No podemos atenderlas con los mismos programas con los que atendemos a los hombres. ¿Por qué? Porque ya vimos que los motivos por los cuales consumen, los patrones, todo es muy diferente. Entonces, tenemos que proporcionarles educación sexual. Muchas de ellas son víctimas de violencia sexual. Muchas ya han tenido o tendrán embarazos no deseados. Tenemos que atender los factores de riesgo en sus 3 principales niveles. Tenemos que privilegiar el diseño de programas preventivos familiares y darles habilidades para la vida, porque ellas luego no tienen poder de negociación con la pareja, no saben decir que no, no tienen, muchas de ellas tienen coartada su educación y por supuesto este tipo de habilidades. Entonces es importante que el equipo terapéutico se las proporcione, que les ayudemos a navegar a través de la vida sin la necesidad de consumir sustancias, ¿no? También tenemos que ver entonces el enfoque de los programas de reducción de riesgos y daños. Tienen que ir enfocados a lo que vemos por acá. Ya me estoy yendo un poquito rápido porque ya veo que el tiempo ya se nos está, ya lo tenemos un poquito encima. Entonces ya no quiero ahondar mucho. Pero vean todo este trabajo que tenemos que hacer, sobre todo la psicoeducación para ella y para su pareja, ¿no? Por supuesto, algunas de las otras medidas parecieran ser más generales, pero les quiero platicar de 2 programas que existen en el mundo, para que veamos más o menos cómo lo están haciendo en otras partes, ¿no? Tenemos en Canadá el programa SheWave. Está conformado por el gobierno y por organizaciones no gubernamentales. Está dirigido particularmente a las mujeres que son consumidoras embarazadas o que son consumidoras con bebés pequeños, ¿no? Tienen programas de outreach, es decir, que llegan a las comunidades, les ofrecen dietas, les ofrecen fórmulas, les ofrecen artículos para bebés, el acompañamiento a las citas, o sea, puede incluso ir alguien por ellas para llevarlas a la cita, a su consulta y luego las regresan a sus casas, ¿no? O les proporcionan los medios económicos para que puedan tomar un transporte. Tienen servicios de guardería y fondos de emergencia en caso de que requieran para sus consultas o para si van a ir a una especie de internamiento o a una casa de medio camino, ¿no? Que tienen 12 casas de medio camino ahí en Vancouver. Los cuidados de la salud pre- y postnatales para la mamá y para el bebé, aparte de consejería y servicio de jeringas y metadona. La metadona sabemos como tratamiento de sustitución de opioides, que a lo mejor no aplica en todas las partes de la República Mexicana, pero sí en los estados fronterizos, ¿no? Y esta otra iniciativa que tienen en Rusia, que se llama Humanitarian Action, que son en particular diseñados para mujeres que se inyectan drogas, ¿sale? Uso ese término, no me gusta mucho decir drogas, pero bueno, así se llama, ¿no? De estos, tienen 2,000 mujeres beneficiadas, de las cuales la mitad de ellas son portadoras de VIH y 30% de ellas tienen que prostituirse para poder consumir la sustancia, ¿no? Ellos les ofrecen unidades móviles con intercambio de agujas, consultas médicas, consultas psicológicas, trabajo social, pruebas de VIH y pruebas de embarazo, y también les ofrecen apoyo legal porque muchas veces ellas pierden los derechos parentales, son víctimas de violencia física y sexual y la discriminación a la que son sujetas en los servicios médicos, ¿no?
Así lo hacen en algunas partes del mundo. Y en México, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aplicamos los programas de reducción de riesgos y daños especializados o dirigidos para la población de mujeres consumidoras? En México prácticamente esto no existe, ¿no? Tenemos algunos programas de reducción de riesgos y daños que son dirigidos a la población general. De estos, algunos a lo mejor toman algunas direcciones específicas, pero que digamos así, específicos o diseñados para esta población en particular, no lo existe, no lo existe. Entonces, pasaron mis 45 minutos de ponencia y los quiero dejar con algunas reflexiones, ¿no? Sabemos que a lo largo de esta plática hemos visto que el panorama institucional de servicios de salud de nuestro país nos ofrece muy pocas opciones de prevención, de intervención, que sean especializados, no solamente para las mujeres, porque sí, al final me enfoqué mucho en mujeres, pero todo esto aplica para toda la diversidad sexogenérica en nuestro país, ¿no? A pesar de que vemos de que los consumos en estas poblaciones en particular han estado en aumento en la última década. Sabemos que actualmente las mujeres son sometidas a los mismos programas de prevención y de tratamiento que los hombres, y que a pesar de que está demostrado que tenemos diferencias neurobiológicas que tienen que ver con todo, desde las cosas que nos motivan para empezar a consumir hasta las cuestiones que nos motivan para dejar el consumo y las cuestiones que nos motivan para recaer en el consumo de sustancias, ¿no? Sabemos que la puesta en marcha de espacios especializados para prevención y espacios especializados, o más bien de programas especializados para prevención y para intervención, debe atender los factores de riesgo muy específicos que tienen estas poblaciones en particular. O sea, tenemos que atacar las cuestiones de salud sexual y reproductiva, tenemos que atacar las cuestiones de violencia, tenemos que atacar las cuestiones de desarrollo de políticas públicas, ¿no? Que no existen para, si no existen o si existen son muy escasas, ¿no? Para sustentar todos estos programas. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros los que estamos en la trinchera, a los que estamos ahí directamente con los pacientes, o ya sea en la trinchera pública, en la trinchera del servicio público, del servicio institucional, o incluso para los que son psicoterapeutas particulares que solamente ven pacientes privados? Queda la responsabilidad de modificar el paradigma, queda la responsabilidad de dejar de estigmatizar a las consumidoras, y pues de apoyar el desarrollo de estas actividades. Si estamos en el ámbito público, pues meternos en el desarrollo de la política pública. Muchos estaremos en la posibilidad de hacerlo, muchos no. Los que puedan o podamos, lo vamos a tratar de hacer, y los que no, pues tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, por lo menos con nuestros pacientes, y cambiarles a ellos, pues un poquito la vida, ¿no? Yo les agradezco infinitamente la atención que me han prestado. Por ahí vamos a echarle ahorita un clavadito al chat, si gustan levantar también sus manitas virtuales. Yo creo que ya dentro de no mucho podremos empezar ahí a quizá abrir algunos micrófonos. Yo les dejo ahí mis datos de contacto. Si escanean ese codiguito me pueden mandar un WhatsApp, ¿no? Y pues yo me quedo mucho a sus órdenes, nuevamente agradeciéndoles toda la atención que me prestaron. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marves. Excelente presentación. Por aquí había una pregunta que te formularon hace un ratito y dice así: es imprescindible que los especialistas de cualquier modelo terapéutico estén atentos a la forma en que su diagnóstico se relaciona con sus propios referentes y prejuicios sociales. O sea, por supuesto tenemos que atacar la cuestión de prejuicios, ¿no? Es mucho la parte de la formación del profesional de la salud, es mucho parte de la formación profesional que debemos nosotros tener esta posibilidad o esta mira de ser siempre pues ajenos, ¿no? A nuestros propios prejuicios y a nuestras propias ideas. Y por eso tenemos que siempre buscar pues la cuestión de la objetividad siempre al 1000%, ¿no? Pero para poder ser objetivos tenemos que tener el conocimiento, ¿no? Y no podemos quedarnos enfrascados bajo nuestras propias ideas, y es de ahí donde el crecimiento personal y profesional viene, ¿no? En el siempre asumir que lo que sabemos quizá no está tan bien, que hay alguien que sabe quizá un poquito más de lo que nosotros sabemos, y pues tratar de aceptar estas ideas. En ese momento podremos romper nuestros propios prejuicios,
y pues actuar en el beneficio de los pacientes y con esta idea central de nunca hacerles ninguna especie de daño, ¿no? No sé si con esto más o menos contestamos esta pregunta. Yo creo que sí, doctor, está bastante bien la respuesta y muy clara. Mientras estaba la diapositiva sobre efectos de cannabis en mujeres embarazadas, se hizo esta pregunta intrauterina, también como fumador pasivo, si la pareja consume, ¿será similar? Mira, yo creo que no tenemos todavía eh, suficientes evidencias para soportar nada de manera muy concluyente. Incluso los efectos teratogénicos del consumo de la cannabis no están todavía muy esclarecidos, ¿no? Tenemos que considerar que en muchas partes del mundo la cannabis es una sustancia que se está legalizando, ¿no? En algunos lugares ya es legal desde hace algunos años, en otros todavía no tanto, y al ser una sustancia ilegal, el acceso a los estudios no es tan claro, ¿no? Sí hay intrauterina, ¿por qué? Porque, o sea, nos referimos a la exposición intraútero, es decir, la mujer que consume estos cannabinoides de cualquier manera, y que pues llegan, ¿no? A través del torrente sanguíneo al bebito que se está formando, ¿no? Ahí inútero. También como fumador pasivo, probablemente sí, dependiendo de las concentraciones, por supuesto, ¿no? Sabemos que, o sea, tú te puedes poner un pasón, ¿no? Así nada más estar en un lugar encerrado donde hay otras personas consumiendo, te puede llegar ahí como quizá, pues algún tipo de afectación, ¿no? Entonces, si la pareja consume, depende de en qué medida, depende de qué tan cerca estés tú con la pareja, ¿no? Sabemos que existe el humo de primera mano, de segunda mano, de tercera mano, sabemos que el humo de tabaco es muy perjudicial, de cannabis, francamente, no encontré ningún estudio que hablara sobre esta exposición. Los estudios que encontramos particularmente hablan sobre la madre que consume, no sobre el ambiente. Pero podríamos considerar que por lo menos es poco recomendable, ¿no? O sea, por lo menos es poco recomendable en el peor de los casos. Sí, yo creo que esa es la conclusión, es muy poco recomendable. Por acá también preguntan, doctor, ¿los modelos de tratamiento basados en la confrontación pueden dificultar la permanencia de mujeres en los tratamientos? Yo creo que tenemos ahí que tener mucho en cuenta cuál es el rol que juega la mujer, ¿no? Vamos a ver que también dentro de estos mandatos de género hay mujeres que se pueden ajustar a una diversidad de roles, ¿no? Es decir, puede haber aquellas que sean a lo mejor muy seductoras, ¿no? Insisto, en la cuestión de adaptarnos a estos modelos. Y entonces, si la mujer tiene una personalidad seductora con el terapeuta, y no necesariamente que sea el terapeuta hombre, ¿no? O sea, esta cuestión seductora puede ser hacia cualquier persona. Entonces, tendremos que tener pues, medidas o intervenciones muy características, ¿no? Podemos tener actitudes más desafiantes, es decir, yo creo que la respuesta no es ni sí ni no, sino depende, ¿no? Y como en todo en salud, pues tenemos que hacer planes a la medida, ¿no? Quizá con algunas personas estas medidas pudieran ser efectivas y va a haber otras con las que no sean efectivas. Entonces, no hay recetas de cocina, ¿no? No las existen. Solamente va a depender mucho del colmillo del terapeuta, ¿no? De la experiencia clínica, saber con qué pacientes puedes utilizar determinadas aproximaciones y con qué pacientes estos te van a dar un resultado, pues más bien negativo, ¿no? Sí, excelente. Gracias, doctor. El modelo de mujer que se propone formar en los centros contrasta fuertemente con el estilo de vida de las mujeres internadas. ¿Cómo? No me quedó clara la pregunta. Me imagino que aquí quien aporta con esta pregunta es Álvaro Nieto Forero. Me imagino que se refiere a si la disciplina o la estructura que se otorga en los centros de internamiento para mujeres tiene que ver justamente o contrasta por completo con el estilo de vida que a lo mejor estaban acostumbradas a llevar cuando no estaban internadas. Ya, pues es que más bien aquí, como todo, va a también depender del centro, ¿no? Tú lo sabes, bueno, aquí muchos a lo mejor no lo saben y que nosotros se las presentamos también, la maestra Karel Sabines es la subdirectora de tratamiento y de reinserción social de aquí del instituto donde yo trabajo, y tú tienes a tu cargo la supervisión de los establecimientos residenciales que prestan servicios
para esto de rehabilitación en el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, no me dejarás mentir. Hay establecimientos que hacen las cosas de una manera, no vamos a decir ni buena ni mala, ¿no? Pero hay establecimientos que hacen las cosas en blanco y hay establecimientos que hacen las cosas en negro, ¿no? O sea, de establecimiento a establecimiento vamos a encontrar mucha variabilidad en la forma en la que estos servicios se prestan, ¿no? Desde cuál es la idea central, depende si el modelo, si es un modelo de ayuda mutua, si es un modelo mixto, si es un modelo profesional, o sea, desde ahí vamos a encontrar una variación muy importante en cuál es el enfoque que le dan a los programas de intervención. Entonces, pues parece que es como la salida fácil, pero nuevamente va a depender mucho del centro. Entonces, la idea sería más bien establecer una serie de guías, ¿no? Para ver cómo podemos atender estas cuestiones de manera individual, ¿no? O sea, tenemos que decirles cuáles son todos los factores que tenemos que tener en cuenta de una posible paciente, para decir, bueno, si tenemos estas cuestiones, podemos tomar este abordaje, con estas podemos tomar este abordaje, porque insisto, el plan no va a ser el mismo para todas. Sería lo mismo que pensar que podemos tratar a hombres y mujeres por igual. Incluso dentro de las mujeres o de las personas de la diversidad sexogenérica, tenemos que hacer planes a la medida con cada uno de ellos. Sí, sin duda es un tema que creo que nunca se nos va a agotar, ¿no? Por acá Claro, realizan también una pregunta muy perdóname, te interesante. interrumpo nada más para decirte que estoy viendo por acá que están pidiendo nuevamente la diapositiva con la información de contacto. No me voy a permitir por aquí compartirla para dejarla ahí, Adelante, adelante. de fondo y que sigamos con las preguntas y respuestas por acá. ¿Sale? Ahorita les comparto entonces esa información con muchísimo gusto. Perfecto, muchas gracias. Listo, ya deben estar. Ahí está la pantalla, el PowerPoint completo, pero por ahí ya lo deben estar viendo sin mayor problema. Perfecto, sí, ya lo estamos viendo, muchas gracias. Realizan una pregunta muy interesante. ¿Las estrategias de reducción de riesgo estaría relacionado que la persona disminuya el consumo? ¿Este modelo es aplicable en la práctica y en la realidad? Y mandan saluditos. Por supuesto, es una pregunta muy interesante. Y sí, por supuesto, si nosotros hablamos de reducción de riesgos y daños, también podemos hablar de reducción en el consumo. Y aquí nuevamente, ¿no? Hay personas que se van a ver beneficiadas o que para ellos la opción correcta es simplemente reducir el consumo o incluso cambiar de sustancia, ¿no? Nosotros hemos incluso llegado a algunos pacientes que tienen consumos muy problemáticos de una sustancia muy peligrosa, los hemos logrado cambiar de sustancia con la cual desarrollan consumos menos problemáticos, ¿no? Entonces, para algunas personas esa va a ser la opción, ¿no? Que consuman la misma sustancia pero en menos cantidad, o que cambiemos de una sustancia a otra, o habrán otras personas en las que la única alternativa viable será la abstinencia, ¿no? Yo no estoy casado ni con uno ni con el otro, o sea, porque podemos ponernos a discutir infinitamente de si a todos los pacientes los tenemos que llevar a la abstinencia o si a ningún paciente le tenemos que exigir la abstinencia, ¿no? Yo creo que habrá pacientes que se beneficiarán infinitamente de una de las medidas y habrán otros pacientes que se beneficiarán muchísimo más de las otras medidas. Entonces, nuevamente, el plan es a la medida del usuario, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a beneficiar más? Puede llegar a la abstinencia, porque muchas veces pedirles que lleguen a la abstinencia es una misión imposible. Y en otros, pedirles que nada más reduzcan el consumo es la otra misión imposible. Entonces, va a depender de nosotros y de nuestra habilidad saber a quiénes los podemos llevar a uno o a la otra medida, ¿no? Por último, Isaac Roa, que también estaba levantando su manita, creo que le fue más sencillo quizás escribir por aquí su pregunta o su aportación. Con los consumidores tratamos rehabilitación más no promoción y tener como terapia actividades ocupacionales. Creo que es más bien un comentario, por lo que entiendo. Sí, claro. Y No, y bueno, por supuesto. Por supuesto. creo que con ese comentario podemos cerrar. Mandaron muchísimos saludos, muchísima participación también. Tenemos de Latinoamérica, de Ecuador, de Panamá. Entonces, bueno, todos felicitándote. Entonces, súper tenerte en nuestro equipo. Y No, yo bueno, les ahora voy a agradezco. pasarle, perdóname que te interrumpa, voy Perdóname, a no, pasarle perdóname la tú. Yo les palabra quiero nada más a Ana agradecer la Flores. atención. Quiero mencionar que también tenemos por aquí al maestro Alonso Gutiérrez Novelo, que también es profesor titular aquí
en la Universidad Hebraica y aparte es director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones. Entonces, doctor, bienvenido, qué bueno que tuvo la oportunidad de estar por acá y me gustaría saber si al respecto usted tiene algún comentario o algo que quiera agregar a esta participación. Al contrario, puras felicitaciones, saludos a todos. Pues aquí está el experto que eres tú, entonces te estamos escuchando y celebro la forma en la cual diste la presentación. Se reconoce el profesionalismo, la formación que tienes y el por qué estás en donde estás ahorita. Muchas gracias, doctora. Muy bien, ahora sí, Karel, adelante. Bueno, pues nada más pasarle la palabra porque ya se nos está yendo el tiempo de las manos. A Ana Flores, adelante, por favor, Ana. Gracias, buenas noches. Voy a compartirles de manera muy general el próximo diplomado en línea que tenemos en la Universidad Hebraica. El diplomado es Detección, Diagnóstico, Orientación e Intervenciones Breves con pacientes con problemas asociados al consumo de sustancias adictivas. Vamos a iniciar clases el 25 de octubre. Es un diplomado que se da en modalidad de sesiones sincrónicas en línea en un horario de martes de 18 a 20:30 horas en tiempo de la Ciudad de México. Les comento sobre la inversión. Bueno, el costo regular son 16,875 pesos y ahorita tenemos un descuento del 20%. Con este beneficio, el diplomado serían 6 pagos de 2,250 pesos para aquellas personas que no son de México. Bueno, más o menos el equivalente son a 6 pagos de $110 aproximadamente. Yo les voy a dejar aquí los datos del área de incorporación estudiantil para cualquier duda, para conocer el programa completo, si se quieren comunicar. Pueden hacerlo vía telefónica, por correo electrónico, por WhatsApp con cualquiera de nuestras asesoras y también directamente en nuestra página web www.uhebraica.edu.mx. Ahí van a consultar todos los programas que tenemos vigentes, sobre todo del área del estudio de las adicciones y con mucho gusto cualquier duda que tengan, pues los podemos atender a través de nuestros diversos canales. Igual ahorita en el chat les dejo esta tarjetita con los datos para que ustedes la tengan si se desean comunicar en cualquier momento. Bueno, pues creo que por ahí iba a dar algunas palabras también el maestro Castrejón. No sé si esté listo por ahí para poder aportarnos algo de su conocimiento. No, más que el conocimiento que hemos visto que hay extraordinarios expertos aquí, es el reconocimiento a Eduardo, a ti, doctora, casi doctora Karen Sabines, y en especial al doctor Alonso Novelo, quien es el titular del Instituto Mexiquense contra las Adicciones. Lo quiero comentar porque, si no me equivoco, por ahí están preparando la creación de un centro especializado de atención a mujeres. Quizás me estoy adelantando, no sé, pero sé del gran compromiso que tienen como equipo en este tema. Sé que es importantísimo. Qué bueno que lo hemos abordado. Creo que el tema ha generado mucho interés por la excelente ponencia que nos acaba de dar Eduardo. Tendremos otro tema interesantísimo el próximo miércoles. Lo estaremos invitando. Vamos a hablar un poco sobre las identidades de género y las implicaciones en la parte terapéutica. Les llegará la invitación por los canales de comunicación que tiene la universidad. Muchas gracias y bueno, finalmente darle la palabra a nuestra excelente moderadora para que cierre esta sesión. Muchísimas gracias, maestro. Pues agradecerle su asistencia a todos, una excelente participación también de parte de nuestro doctor Marves. Mil gracias por estar presentes todo este ratito que estuvimos platicando muy amenamente acerca de género, acerca de perspectivas de tratamiento y demás. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos hasta la próxima.